A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor Darwin Serakibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Gracias por acompañarnos a un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción, siempre agradeciendo el espacio que nos brinda Telesucesos. Esta vez tenemos la grata sorpresa que nos acompañe en este programa el economista Francisco Muñoz. Él es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción y también un connotado analista político. Bienvenido, Francisco. Gracias, Darwin, por la entrevista. Gracias también por el título que me acabas de otorgar. Yo no soy economista, yo soy sociólogo y politólogo, por favor. Y muchas eso hay gracias que aclarar ahora. Eso de tener, como se llama, título de economista no está mal si son los economistas los que llegan a presidentes de la República. Pero son los que causan los problemas que tenemos. Bueno, quizás esa fue la razón por la que... Ya. Bien, y gracias también a Telesucesos por este espacio. Me da mucho gusto asistir a esta entrevista contigo, Darwin. Gracias, Francisco. Mira, Francisco, como es de conocimiento público, el 4 de febrero se produjo la expresión popular en el sentido de que se conforme este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue un pedido de las organizaciones sociales y de la ciudadanía precisamente para descorreizar toda esta década correísta que digamos, haciendo un balance, no ha sido positivo para el país, por no decir otras cosas. ¿Cómo le ves tú este consejo transitorio? ¿Cuál es tu criterio al respecto, no? A mí me parece, Darwin, que el punto nodal de la consulta popular es precisamente la pregunta número 3, que es precisamente esta que me pides que comente, porque esa es la que va a dar inicio al cambio de régimen político. Creo que ese es el tema principal que tenemos entre manos los ecuatorianos y las ecuatorianas, en la medida en que el régimen político del que se valió Correa y su grupo durante 10 años fue el que generó, yo en una entrevista que hago o en un artículo que hago en el libro de la Comisión Anticorrupción, digo precisamente eso, es decir, fue las características de este modelo político, las características de este régimen político, el que permitió primero el autoritarismo, es decir, la negación de la práctica democrática en el Ecuador por parte de Correa. Permitió también el realce del caudillismo que representó Correa, y en tercer lugar fue el camino que dio lugar, ¿no es cierto?, en la base misma del desarrollo del gobierno de Correa a esa corrupción inmensa que se ha dado en estos años. Por eso creo que la pregunta número 3 es la clave, ¿no es cierto? La pregunta número 3 es la clave de la consulta, y en la medida en que demos pasos efectivos hacia adelante, eso va a ser un asunto que muestre efectivamente la posibilidad de acabar con el tema de la corrupción, por el lado precisamente de los organismos de control que fueron prácticamente puestos ad hoc de manera muy
muy tramposa, digámoslo coloquialmente, ¿no es cierto?, por parte directamente del presidente Correa, que manejaba los hilos de la institucionalidad de esa manera arbitraria. Claro. En esa medida, déjame concluir solamente con esta idea, en esa medida cuando el presidente Moreno, luego de la consulta, elabora una lista, unas ternas, 7 ternas, con sus respectivos, en primer lugar, y tales como conocemos, realmente ha actuado con un verdadero sentido de hacer posible una comisión o un consejo provisional que pueda dar pasos en firme en el poco tiempo, ciertamente es así, en el poco tiempo que le queda antes de la nominación o elección del nuevo consejo, que como sabemos nosotros, y dice definitivo. el definitivo, como dice la propia consulta, la pregunta, será por elección popular. Claro. Claro, como tú bien decías, este consejo transitorio lo que permite es abrir la puerta para empezar a descorreizar todo aquello toda esta década encubierta, como diría la Comisión Anticorrupción, otros también dirían esta década perdida, pero lo que permitiría es descorreizar. Pero a mí me parece también que el trabajo que tiene este consejo transitorio es bastante fuerte, porque mira tú, que tiene que empezarse a realizar varios concursos de algunas autoridades de control, primero que ya han cesado de sus funciones, pero más que todo también evaluar a esas autoridades, como dice el anexo. Entonces, desde el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hay que empezar reestructurándolo. Toda la normativa interna, crear una nueva normativa para evaluar, como dice el anexo de la pregunta 3, y segundo, empezar a hacer lo que le corresponde al Consejo desde el punto de vista de que ya le manda la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces es un trabajo bastante fuerte. Ahora, pero ese trabajo, ¿crees tú que se puede lograr más o menos en un año, que es el que estará funcionando? Entonces, la evaluación que tiene que hacerse de acuerdo al mandato 3 es bastante, digamos, un poco corto, ¿no? Aparte de hacer toda la reforma estructural interna que habrá que hacer. Y eso dependerá mucho, y digo esto porque eso dependerá mucho de quién presida ese consejo. Correcto, Darwin. Yo creo que sobre todo la actitud de este consejo de transición debe ser una actitud muy equilibrada. Y precisamente porque debe ser muy equilibrada, el que se menciona, el que tiene el consenso nacional para ser el presidente, que es el doctor Julio César Trujillo, ha dado muestras siempre, primero de su compromiso y segundo de su equilibrio. Y digo equilibrada en el sentido de que es la comisión transitoria, el consejo transitorio, la que tiene que determinar los cambios que sobre la base de la evaluación que se haría a los funcionarios de control se pueda hacer. Creo que sería saludable, basados en este principio del equilibrio que debería tener este consejo provisional, el que se pueda cambiar un funcionario y nombrar uno nuevo hasta el definitivo consejo que se elegirá en las elecciones del 2019. De tal manera que a mí me parece que puede ser que el tiempo sea corto. Efectivamente es corto, pero yo creo que con una actuación serena y concreta de definición de una evaluación a sí mismo seria y concreta, podrá efectivamente alcanzar a dar los pasos que la propia pregunta de la consulta, que es la número 3, lo determina. Claro, en este momento estamos a las puertas de que la Asamblea, digamos, designe a los miembros de este Consejo Transitorio, que se esperaría que sean los primeros de las ternas, así como lo propuso el presidente y como manda el anexo. Ahora, este Consejo Transitorio nace legitimado
digamos, por todo este proceso digamos, de lucha social y propuesta del presidente y por elección popular, pero también se legitima por sus acciones, porque recordemos ahí que están allí para evaluar a las autoridades de control, ¿ya? Y para que se elijan las autoridades de control de manera transparente, no, digamos, no que dejen de ser correístas y ahora van a ser morenistas. Entonces, este Consejo Transitorio, más que todo de aquí en adelante, se legitima por sus acciones. Y es por eso que concuerdo contigo que quien debe estar al frente tiene que ser una persona que esté absolutamente legitimada por la ciudadanía, no solamente por la votación popular como fue en la consulta popular, sino también por su historia de vida y por sus acciones de aquí en adelante. Y eso mucho dependerá de quienes salgan electos, que elijan a quien corresponde, ¿no? Claro, pero el primer paso, Darwin, ciertamente es el de que la Asamblea Nacional muestre su sensibilidad. Claro. Y eso les toca indiscutiblemente a los partidos políticos. Si los partidos políticos que están representados en la Asamblea no tienen la sensibilidad suficiente, cualquier cosa, Darwin, puede pasar. Puede pasar, así es. Pero si es que hay la sensibilidad para entender que este consejo que representa a la ciudadanía y que en el futuro inmediato va a través de la elección también a hacer una representación ciudadana, que es el peso que se requiere para contrarrestar a la partidocracia y al propio poder del Estado, me parece que va a actuar en consecuencia con esta sensibilidad. Mucha agua ha corrido por el río, mucha agua ha corrido debajo del puente, como para que no se encuentre esa sensibilidad por parte de la Asamblea. Claro está, Darwin, como nosotros sabemos en política, dependerá también de la correlación de las fuerzas que exista en la Asamblea, pero que yo entiendo que el presidente y su equipo habrá medido esas circunstancias y determinará que el camino sea un camino por el cual, con correlación de fuerzas favorable, pueda hacer elegir a aquellos ciudadanos que fueron escogidos como primeros de la terna. Así me parece, y eso a nosotros, a la Comisión Anticorrupción, francamente debemos decirlo en público, yo ya le he dicho varias veces, nos gustaría mucho que una persona tan importante como María Arboleda, que esté en el tercer puesto de una de las ternas, pudiera llegar a ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Pero quizás si el camino trazado es el que acabamos de comentar, Darwin, lamentaremos mucho. María continuará en la labor que viene permanentemente haciendo y de manera muy eficaz y muy inteligente, que es la Comisión Nacional Anticorrupción, que evidentemente tiene que continuar en esta actuación que ha venido teniendo ya por 2 años o más, y naturalmente apoyando con fuerza a las labores de este Consejo Provisional. Claro. Tú has topado también otro tema muy importante, estimado Francisco, que es el tema de la elección de los consejeros mediante votación popular. Y allí, digamos, pasando a este otro punto, también es un tema medular, porque son, digamos, de aquí en adelante quedaría esa estructura jurídica que permitirá nombrar a estos consejeros. Y ese es un tema muy importante también, porque el presidente ha propuesto que esto se lo realice, digamos, a través de un proceso de concurso del Consejo Nacional Electoral. Concurso o selección, pero eso está en este momento en debate, precisamente en la comisión ocasional que se creó en la Asamblea Nacional para poder elegir, digamos, determinar el procedimiento de selección de los ciudadanos que pasarían a formar, diríamos así, para que el pueblo nos entienda, la papeleta, digamos, de los consejeros. Entonces, ¿qué criterio tienes tú? ¿Qué te parece esa propuesta? Verás, a mí me parece que hay 2 cosas concretas que debería analizarse y decidirse. La primera es la de que sean seleccionados por un tal Consejo Electoral. O sea, no concurso, selección. La selección, tal como ha llegado la propuesta. Yo estoy en absoluto desacuerdo con eso. Claro. Porque violenta un principio
fundamental de la democracia formal, que es la de que todos los ciudadanos y ciudadanas, llegada a una determinada edad, tienen el derecho a optar por una participación política. De tal manera que si hay un tamiz allí que los selecciona, un concurso que los selecciona, yo estoy en absoluto desacuerdo. Lo que sí puede tener la ley es una serie de requisitos para aquellos que decidan participar allí. Y esos requisitos sean los que, de alguna manera, normen y eviten que pueda generarse cualquier tipo de elección no conveniente. Pero hay una segunda cosa que me parece que hay que considerar y que ya lleva a una situación más amplia de la estructura política que tenemos, y es que nosotros empezaríamos a tener dos regímenes de elección. Un régimen de elección sería el régimen de elección de ciudadanos, como tales ciudadanos, claro. Y otro régimen de elección sería el de los partidos políticos. Evidentemente eso sería apenas el comienzo, claro, pero estaríamos en un proceso por el cual podría generarse un dualismo que habría que analizar suficientemente de si es o no conveniente, y que, claro, en las circunstancias que vivimos, Darwin, dada el paso esta transición que estamos viviendo del correato a esta fase más dirigida por Moreno, hay que optar por situaciones y procesos un poco ad hoc para salir y sacar adelante a este país. El problema de la descorreización al que te referiste, Darwin, hace un rato, no está solamente en este tema del régimen político o la pregunta esta sobre el Consejo de Participación Provisional, ni en esta elección que podríamos hacer en mayo. Creo que la cosa es más amplia. Yo por eso, Darwin, he venido sosteniendo, no creo que las condiciones estén maduras ahora, pero he venido sosteniendo que el camino de la solución a un nuevo régimen y a una nueva forma de Estado pasa por una asamblea constituyente o una constitucional. Pero hoy por hoy vamos a tener, conforme la ley enviada por el Ejecutivo, precisamente para la urgencia que tiene en las elecciones del 2019, vamos a empezar a vivir dos regímenes. El régimen electorales, el régimen de los ciudadanos y el régimen de los miembros de partidos políticos. Claro. Ahora, tú has topado un tema muy interesante también, acabas de mencionar que por eso tú planteas el tema de una asamblea constituyente, pero también no hay que olvidarse que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nace como una posibilidad, como digamos, de darle un mayor empoderamiento a la ciudadanía en la designación de las autoridades de control. Tómese en cuenta que antes de que la Constitución de Montecristi, donde las autoridades de control eran designadas por el propio Congreso, hoy Asamblea Nacional, se producía este tipo de componendas. Pues recordemos cómo llegó el ex contralor Carlos Polit a ser contralor a través de la Asamblea, pues, y después concursando, bueno, el Consejo de Participación Ciudadana lo termina ratificando en ese puesto. Pero lo que se producía en esa asamblea era este tipo de componendas y acuerdos, y basta el que logre conciliar los acuerdos y manejar los intereses, digamos, de los partidos políticos, llegaba a las autoridades de control y teníamos lo que hemos tenido todo el siglo pasado, ¿no? Entonces, y la Constitución de Montecristi da un salto cualitativo, es buscar la forma de cómo darle más poder a la ciudadanía. Entonces, a mí me parece ese punto que es interesante. Claro que ahora, como tú bien dices, es una situación bastante particular porque queremos salir del correísmo a una posición mucho más democrática y todavía no, como que no se encuentra la fórmula, porque estamos en este proceso en el momento en que ¿cómo se seleccionan a los ciudadanos? Porque claro, no vamos a tener una lista de 5,000 personas. Recuerdo que ahora nos pasaban un dato que hay más de 46,000 organizaciones sociales. 46,000. Si solo pusieran uno por organización social, ya te das cuenta el número de participantes que tendríamos. Entonces, y eso
tampoco sería lo correcto, porque ahí, digamos, los únicos que saldrían, los que tendrían más plata para presentarse, los más conocidos o quienes podrían, digamos, hacer una campaña. Entonces, hay que ver un proceso de selección que incluya, que sea incluyente, pero a la vez que permita, que posibilite, digamos, un proceso de elección popular, ¿no? Creo, Darwin, que estamos planteando en ese aspecto una utopía. Porque ¿qué va a suceder, pues, Darwin? El momento en que un ciudadano, imaginémonos ya en las elecciones del 2019, llega a votar y se encuentra con dos tipos de listas. Un tipo de lista que es la lista de los partidos, para elegir los seccionales, alcaldes, claro, prefectos, alcaldes, prefectos, concejales. Y otra lista que es para elegir a un tal ciudadano o ciudadana, o unos 7 ciudadanos sería en el caso, ¿no es cierto?, que van a cumplir labores de control. ¿Qué hará? Preguntémonos un minuto, ¿qué hará ese ciudadano? ¿Y acaso los partidos políticos que naturalmente tienen, porque somos un régimen de partidos, pues el del Ecuador, así es, claro, tengan que saber cómo orientar su actividad en términos del ejercicio del poder, pensarán en ciudadanos que puedan estar representando una u otra organización social para que puedan llegar a este consejo de participación definitivo? Y entonces, ¿qué va a pasar allí? Que los representantes ciudadanos, fíjate, es un problema complejo que hay que tratar de solucionar de la mejor manera y en las circunstancias tal como está planteando el presidente de la República, con algunos correctivos. Pero me parece que estaríamos prácticamente volviendo al mismo punto de que son los partidos los que hacen posible eso. Y yo quisiera decir una cosa muy concreta a este momento que tal vez no esté en la discusión y ha venido siendo soslayada permanentemente. A mí me parece que el código de la democracia, que sería un punto de esta reforma, que se está planteando, claro, de esta reforma, debe ser reformado integralmente. Claro. Yo estoy en desacuerdo con la forma tan estricta con la que se quiere constituir a los partidos o permitirles actuación. La democracia y la característica cultural y social de este país da para que sea una cosa más amplia, más flexible, claro, que permita precisamente que grupos que no llegan a tener las firmas o que podrían llegar a tener las firmas sin esa exigencia extrema que ha producido tantos inconvenientes, puedan participar libremente en la lucha política en el Ecuador. Eso me parece que es un tema que está ahí pendiente, efectivamente, y que hay que enfrentarlo. Efectivamente, ese es uno de los problemas que tú has topado y hay que reformar eso. Y lo otro, precisamente por la consulta popular, que vamos a elegir ciudadanos que no representan y que no son parte de partidos, organizaciones o movimientos políticos. Claro. O sea, se vuelve importantísimo hacer esa reforma al Código de la Democracia. Ahora, han planteado algunos, ya que topas tú el tema del Código de la Democracia, para ir, digamos, concluyendo esta parte, porque si bien es cierto, ya hemos dicho que buscar una fórmula para elegir a los ciudadanos en un régimen que tenemos de partidos políticos es bastante complejo y sin que se trate allí de disminuir la participación ciudadana, sino más bien propiciar la participación ciudadana, encontrar esa fórmula es complejo. Pero ahora se ha dicho, por ejemplo, que hacer una reforma al Código de la Democracia se vuelve crucial y necesaria, puesto que no se pueden hacer reformas un año antes de las elecciones. Y entonces, claro, pero no sé tú qué piensas respecto, pero a mí me parece que ya desde el punto, más que desde el punto de vista legal, pero ya desde el punto de vista político, la reforma se produjo el 4 de febrero. No es que vamos a hacer la reforma ahora, la vamos a implementar, pero la reforma ya se produjo, el 4 de febrero se produjo. Claro, el mandato está. El mandato de la reforma por parte de la mayoría amplia de ciudadanos ecuatorianos, evidentemente coincido contigo, Darwin, se produjo el día de la consulta. Así es. Sin lugar a dudas. El problema es que al encauzar la aplicación de ese mandato hay que tomar en cuenta ciertas disposiciones legales y tales que, como tú conoces, deben tener coherencia, relación con la Constitución, etcétera, etcétera,
Y eso es un tema que tiene que ser asimilado y tomado en cuenta por esta ley que se está discutiendo. Claro, pero es esta cierto ley- que además esta ley que se está discutiendo, fíjate lo que es de increíble el asunto y paradójico, yo diría, evidentemente que hay que hacer una norma, inmediatamente las circunstancias mandan. En el 19 se tiene que elegir el Consejo de Participación definitivo, nada de postergaciones claro. del Consejo, porque Así hay es. gente que ya está hablando de la postergación del Consejo Provisional. No, no, Ninguna postergación tiene que hacer, y claro, hay que atender a las circunstancias inmediatas. Será una labor de las organizaciones ciudadanas, de las propias organizaciones políticas, que se planteen una reforma integral del Código de la Democracia. Y voy a decir algo más, la razón por la que digo esto de la reforma, porque en el Código de la Democracia se metió la mano por parte de este predominante régimen político y por parte de Correa. ¿Para qué? Primero, para crear un partido predominante que fue Alianza País, Claro, y único. segundo, para impedir que la participación política libre y abierta pueda darse en el país, de tal manera que el cambio de lo que es la parte fundamental en la democracia, de la participación de la gente en las decisiones políticas, que es el Código de la Democracia, debe reformarse integralmente. Quiero agradecerte, estimado Francisco, por habernos acompañado en este programa. Ha sido una conversa bastante productiva, muy interesante, y a ustedes, señores televidentes, por acompañarnos también en este programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor Darwin Seraquibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.